las pandemias. En definición, según la RAE, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Del griego pan, que significa todo, y demos, que significa pueblo, todos los pueblos. Han habido un número importante de pandemias en la historia humana. Todas ellas generalmente zoonosis, que han llegado con la domesticación de animales, tales como la viruela, la difteria, la gripe y la tuberculosis. En una cronología a través del tiempo les mostramos cómo la humanidad tuvo que pasar por estos procesos y adaptaciones de pandemias, de virus, de bacterias que nos rodean por ser ecosistemas complejos. La primera pandemia que se registra en la humanidad es la plaga de Atenas, durante la guerra del Peloponeso en 430 a.C. Un agente desconocido, posiblemente tifoidea, mató a la cuarta parte de las tropas atenienses y a una cuarta parte de la población a lo largo de 4 años. Le sigue la peste antonina. Esta peste, en 165 a 180 a.C., contraída por los soldados romanos del Oriente Próximo, llegó a matar a 5.000 personas al día en Roma. Como siguiente, la plaga de Justiniano. Esta plaga, en 541 y en 542 a.C., fue transmitida por ratas llegadas en un barco de China a India y provocó un profundo debilitamiento en el Imperio bizantino. Luego, la viruela japonesa, 735-737 a.C. Un tercio del total de la población japonesa falleció a causa de esta enfermedad. La siguiente fue la peste negra en 1346 a 1353. Esta peste es la segunda gran pandemia y fue llevada a Europa por barcos genoveses provenientes de Crimea. Acabó con alrededor del 30% de la población europea. Por consiguiente, llegaron las 5 primeras pandemias del cólera en 1817 a 1896. Y la gran gripe española en 1918 a 1920. Su origen más probable es en Estados Unidos y en España, país neutral de la Primera Guerra Mundial. No fue censurada, por lo que se creyó que solo afectaba a este país. Siguieron varias gripes, como por ejemplo la gripe asiática, el SARS, el ébola, la gripe A, la gripe de Hong Kong, el MERS, la tuberculosis en el año 2012 y el SIDA, que apareció en el año 1981 hasta la actualidad. El historiador Jaime Pazmiño nos explica más de cómo estas pandemias se presentaron en el territorio ecuatoriano. La primera pandemia, así como que digamos, nada y todo eso, tenemos de viruela y de fiebre amarilla. Son las dos que tienen registro, o incluso eso te dice un poco que Huayna Cápac se cree que él muere de ¿no? En realidad, como era una sociedad bastante religiosa, en realidad personas solían ir mucho a procesiones. Entonces, claro, ahí se contagiaba más rápido la gente. Hay unas descripciones de que las personas se acostaban en la calle en forma de cruz. Aunque digo, tenía mucho que ver esto, la parte. Imagínate, claro, estamos hablando también en la época de Miguel de Santiago, ¿no? Él recrea, de hecho, una de las tantas procesiones que hacen, porque claro, consideran que es un castigo divino. Entonces, era así, ¿no? Una sociedad
bastante religiosa. Te digo, no es que había mucha ciencia o una respuesta científica para decir lo que estaba pasando. Todo se pensaba que era obra de la ira de Dios, ¿no? Y ahí, claro, aparte, claro, acuérdate que en el siglo XVII no es pues que había duchas, no es que había un inodoro, no. Acuérdate de que las personas tenían los animalitos dentro de sus casas, jaulas, para hacer sus necesidades biológicas. eh, Había un personaje que recogía todo eso y lo botaba a la quebrada, donde ahorita es la 24 de mayo, el bulevar. Entonces, claro, esto ayudaba mucho a que se proliferen más las bacterias, ¿no? En este contexto, preguntamos a un experto médico sobre la historia de las pandemias y cómo han evolucionado en las diferentes sociedades. Escuchemos. Claro. Bueno, el ser humano, de acuerdo a la historia, ha ido superando varias pandemias a nivel de las etapas que ha ido pasando. La última gran pandemia que había, de la que tenemos así registro, es la gripe española, que fue a inicios del siglo XIX. Y obviamente en este siglo XX, esta es la primera pandemia por la cual está atravesando el ser humano. Obviamente que con la era de la tecnología, con la era de avances científicos que tenemos, digamos, de alguna manera se ha logrado tratar de manejar la situación. Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales han sido, por este orden, la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra y el VIH. En concreto, la más letal de los virus hasta la fecha ha sido la viruela. Pero hoy existen vacunas. La OMS señala que antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 a 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Este 2020 la OMS declaró que existía una pandemia global del coronavirus, la primera de la historia por este tipo de virus. ¿Pero alguna vez ustedes han escuchado hablar de la sindemia? Estamos ante una tormenta de tasas crecientes de enfermedades crónicas, infecciosas, persistentes y fallas de salud pública. Así lo asegura un exhaustivo estudio de la revista The Lancet con su titular Global de Salud Humana, que califica la situación actual como una sindemia. El documento titulado Carga Global de la Enfermedad fue publicado este año y analizó 286 causas de muerte, 369 enfermedades y lesiones y 87 factores de riesgo en 204 países y territorios. En este estudio se descubrió como una sindemia la pandemia del coronavirus, combinada con altas tasas mundiales de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Sin embargo, obviamente cada país tiene sistemas de salud diferentes y también depende no solamente del sistema de salud, sino también de cómo las entidades que nos gobiernan, las entidades políticas, se enfocan en el manejo. Y no siempre no siempre todos los países manejan, digamos, las mismas políticas. Obviamente que es una situación que nos ha golpeado no solamente por la parte de salud, sino también por la parte económica, por la parte humana del ser humano. La naturaleza sindémica de la amenaza que enfrentamos exige que no solo tratemos cada aflicción, sino que abordemos urgentemente las desigualdades sociales subyacentes que les dan forma, afirmó Richard Horton, editor en jefe de la revista The Lancet. Las pandemias no solamente han sido huecos en la historia, sino procesos de aprendizaje en nuestros entornos políticos, sociales, económicos y de salud.